Hola, estamos en el mundo ahora de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. El ejército de Israel mata al menos a 5 personas en la ciudad de Gaza, entre ellas al comandante de Hamas, Raed Sayed, según informan las Fuerzas Armadas israelíes. Se trata de una nueva violación del cese el fuego en medio del supuesto proceso de paz. A cambio del levantamiento de sanciones estadounidenses, Belarus libera a 123 personas, entre ellas al Premio Nobel de la Paz, Ales Bialatsky. El gobierno de Kiev informa que la mayoría de liberados están ahora en territorio ucraniano. Escalan los enfrentamientos entre Tailandia y Camboya a pesar del nuevo intento de Donald Trump por frenar las hostilidades que han causado 25 muertos esta semana. El gobierno camboyano cerró todos los pasos fronterizos con el territorio tailandés. Empezamos en la Franja de Gaza, donde, como saben, a pesar de la tregua supuestamente vigente, el ejército de Israel ha matado al menos a 5 personas más con un bombardeo contra la ciudad de Gaza. Según las Fuerzas Armadas de Israel, entre las víctimas mortales se encuentra el comandante de Hamas, Raed Sayed, a quien habría ido dirigido el ataque. Según las autoridades gazatíes, Israel ha matado a más de 300 personas desde que el 10 de octubre entró en vigor, al menos sobre el papel, el cese el fuego que dio inicio al llamado proceso de paz de Donald Trump. Ahora el grupo palestino acusa a la parte israelí de socavar la tregua, mientras es incierto cómo proceder con la segunda fase del acuerdo que implica, recordemos, el desarme de Hamas y la retirada de Israel del territorio palestino. El ejército de Israel y el Shin Bet atacaron y mataron al jefe del cuartel general de producción del ala militar de la organización terrorista Hamas y uno de los arquitectos de la masacre del 7 de octubre, Rad Hussein Saad. Pasamos a hablar de la guerra en Ucrania, porque según lo previsto, el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, se deben reunir este lunes en Berlín con Volodymyr Zelensky, con Emmanuel Macron, Friedrich Merz y Keir Starmer. Un frente europeo que pretende hacer presión a favor de la contrapropuesta ucraniana para la tregua ante las concesiones que está haciendo Washington a Moscú. Nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel, tiene los detalles. Lo que sabemos desde Ucrania es que el presidente Zelensky se reunirá el lunes con el canciller alemán para hablar de relaciones bilaterales, hablar de estas propuestas para la paz, y ahí se unirían el resto de líderes europeos y también el secretario general de la OTAN. Ahora sabemos que Witkoff estaría allí el domingo y el lunes hablando de muchos temas que están alrededor de esto. Uno de ellos son las garantías de seguridad, la arquitectura de seguridad europea, que es extremadamente importante para ellos, pero también sobre la reconstrucción de Ucrania una vez terminada la guerra. Se suma que el tema principal sigue siendo el Donbass, esa propuesta de la que habló el presidente Zelensky de que se le pediría a Ucrania retirarse de esta zona que todavía tiene en su control y que Rusia no ha ganado por la vía militar, que serían más o menos unos 6.000 kilómetros cuadrados, y que se convertiría en una zona de libre comercio o una zona desmilitarizada. Sin embargo, Ucrania, una de las propuestas que han estado sobre la mesa es que también se le pediría a Rusia que se retirara de parte de ese territorio para crear esta zona en control de un tercero. Sin embargo, lo que se ha sabido hoy desde Rusia, Ushakov, que es uno de los principales negociadores de Rusia, dice que está bien esta propuesta, sin embargo tendría que tener presencia de seguridad rusa, de una guardia nacional para garantizar la seguridad, algo que obviamente Ucrania no estaría dispuesto a aceptar. Y también ha dicho el presidente Zelensky que en este escenario habría que realizar un referéndum dentro de Ucrania para que la población aceptara. Así que todo es extremadamente complicado, pero la única buena noticia alrededor de estas negociaciones es que continúan y siguen los esfuerzos. Vamos a Belarus. El gobierno de Alexander Lukashenko ha liberado a 123 personas este sábado, entre ellos el Premio Nobel de la Paz, Ales Bialiatski, y a la opositora María Kaleniskava. La liberación responde a un acuerdo con Estados Unidos, que a cambio ha ofrecido levantar las sanciones sobre la potasa, un componente de los fertilizantes del que Belarus es uno de los principales productores del mundo.
Belarus liberó este sábado a 123 prisioneros, un gesto calificado como el más grande en años bajo el gobierno autoritario de Alexander Lukashenko. Entre ellos destacan símbolos de la resistencia democrática. Ales Bialyatsky, activista de derechos humanos y coganador del Nobel de Paz 2022, llegó a Lituania junto a otros 8 exdetenidos. Arrestado en 2021 y condenado a 10 años por cargos que negó, Bialyatsky se convirtió en emblema global contra la represión postelectoral de 2020. María Kalesnikava, líder de las masivas manifestaciones contra Lukashenko, fue otra de las liberadas tras 11 años de sentencia por extremismo. Resistió un intento de deportación rompiendo su pasaporte y sufrió graves problemas de salud en prisión. Otros liberados incluyen exbanqueros, abogados, periodistas y miembros de ONG como Viasna. De los 123, 114 llegaron a Ucrania, incluidos ucranianos acusados de espionaje y bielorrusos que optarán por asilo en Polonia o Lituania. Este indulto se dio tras 2 días de reuniones entre el mandatario Lukashenko y el enviado del presidente estadounidense Donald Trump. Estados Unidos flexibilizó sanciones sobre la potasa bielorrusa, un ingrediente clave en fertilizantes y un importante producto de exportación para el país. Estamos levantando sanciones, liberando prisioneros y estamos dialogando. Hablamos constantemente y yo hablo con su presidente sobre diferentes temas. Él nos ayuda, nos aconseja sobre qué hacer con la guerra entre Rusia y Ucrania. Es un buen consejero. El gobierno de Trump destacó la amistad de Lukashenko con el líder ruso Vladimir Putin como posible puente para terminar la guerra en Ucrania. Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones al gobierno bielorruso por denuncias de represión en 2020, luego de unas controvertidas elecciones presidenciales y el apoyo bielorruso a la invasión de Ucrania en 2022. Dejamos Europa, vamos al sudeste asiático. Tailandia y Camboya escalan las hostilidades a esta hora fronterizas que volvieron a estallar este lunes y que desde entonces han causado la muerte de al menos 25 personas. Donald Trump llamó a los líderes de ambos países y aseveró que ambas partes volverán al alto el fuego que firmaron en octubre. Sin embargo, el primer ministro tailandés en funciones lo contradijo y Camboya cerró todos los pasos fronterizos con Tailandia. En el conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya, Donald Trump esperaba volver a posicionarse como pacificador. Tras mantener conversaciones telefónicas con ambas partes, el presidente estadounidense anunció el restablecimiento del alto el fuego. Han acordado cesar todos los disparos a partir de esta noche. Ambos países están preparados para la paz. Pero las autoridades tailandesas no parecen haber llegado a la misma conclusión. El primer ministro del país declaró el sábado que los ataques continuarán y el ministro de Exteriores respondió a Trump. Ahora nos preocupa que algunos puntos del tuit de Trump no reflejen, en nuestra opinión, una comprensión precisa de la situación y que algunos puntos son incoherentes con los hechos. Quizás el presidente Trump, la fuente de información, distorsionó deliberadamente los hechos. Las autoridades camboyanas han reafirmado su compromiso de resolver la disputa. Este conflicto entre Tailandia y Camboya se remonta a la época colonial. La frontera entre ambas naciones ha sido fuente de tensión durante décadas. Esta hostilidad culminó este año en un conflicto abierto. La intervención de Estados Unidos en julio, junto con China y Malasia, había dado lugar a una paz salpicada de algunas escaramuzas, hasta esta semana. Camboya violó el acuerdo primero. Quienes violan el acuerdo deben rendir cuentas y no al revés. Este es un principio universal que todo el mundo debe comprender. Esta crisis fronteriza va acompañada de una crisis política en Tailandia. El primer ministro Chan Virakul disolvió el parlamento el jueves en un intento de romper el punto muerto entre los partidos. En el cargo desde hace apenas 3 meses, sucedió a Paetongtarn Shinawatra, que fue destituido tras un escándalo relacionado con las anteriores negociaciones fronterizas. En otras noticias, el Comité Noruego del Premio Nobel ha pedido a Teherán la liberación inmediata y sin condiciones de la Premio Nobel de la Paz de 2023. Hablamos de Narges Mohammadi, que fue detenida el viernes por las autoridades iraníes. La activista de 53 años es defensora de los derechos humanos y de la libertad de expresión y ha luchado durante años contra la pena de muerte y el velo obligatorio a las mujeres en su país. Nos lo cuenta Jesús Yajure.
El Comité Noruego del Nobel insta a Irán a liberar de inmediato al activista Narges Mohammadi, Premio Nobel de la Paz 2023. Estas son algunas de las últimas imágenes de Mohammadi libre, sin hijab, rodeada de una multitud y coreando el nombre de un hombre ejecutado en 2022. La activista de 53 años participaba en una manifestación en la ciudad de Mashhad cuando fue detenida el viernes por las autoridades iraníes durante un homenaje a Khosrow Alikordi, un abogado y defensor de derechos humanos hallado muerto en extrañas circunstancias en su oficina de Mashhad el pasado 6 de diciembre. El Comité Noruego del Nobel hace un llamado a las autoridades iraníes para que aclaren de inmediato el paradero de Mohammadi, garanticen su seguridad e integridad y la liberen sin condiciones. El presidente del Comité del Nobel afirma que la detención de Mohammadi no es casual. Los gobiernos de Irán y Venezuela son estrechos aliados y Mohammadi ha sido arrestada cuando el premio es concedido a la líder opositora venezolana María Corina Machado. La abogada francesa de Mohammadi pide medidas para garantizar su liberación. Es una activista pro-democracia que lucha contra la teocracia iraní. Eso no la convierte en una delincuente y debe ser puesta en libertad de inmediato. Quiero dar las gracias a la Liga de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y todas las ONG que nos apoyan para pedir su liberación. Durante 25 años, Mohammadi ha sufrido detenciones, torturas y encarcelamientos. La Premio Nobel de la Paz 2023 ha pagado el precio más alto por su lucha para abolir la pena de muerte y el velo obligatorio en Irán, batallas en las que nunca ha desistido a pesar de la represión. Cambiamos de información. Este sábado China volvió a rendir homenaje a las 300.000 víctimas de la masacre de Nanjing, asesinadas por el ejército de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Una masacre que Tokio se niega a reconocer. Sin embargo, en los días previos a esta conmemoración, jóvenes japoneses se reunieron para reflexionar sobre el rol de su país en territorio chino. China rinde homenaje a las víctimas de la masacre de Nanjing. Este sábado se realizó el 12º Día Nacional de Conmemoración para honrar a las 300.000 víctimas asesinadas por el ejército japonés a finales de la Segunda Guerra Mundial. Banderas a media asta, minutos de silencio, coronas florales y 3.000 palomas blancas, entre otros elementos, compusieron el acto del que participaron familiares de víctimas, sobrevivientes y estudiantes. La masacre de Nanjing es un capítulo que China mantiene abierto y que le reclama a Japón que reconozca sus actos, algo que históricamente el país del sol naciente ha negado. Sin embargo, en Tokio, un centenar de personas se reunió en un auditorio días atrás a escuchar el testimonio de la hija de una sobreviviente y a reflexionar sobre el rol de Japón en suelo chino. Cada vez que pienso en la masacre de Nanjing, siento una profunda vergüenza de ser japonés. Reflexionar sobre un suceso así me hace comprender cómo la guerra puede despojar a las personas de su humanidad. Creo que es necesario que cada vez más personas conozcan la verdad y que estos hechos se difundan ampliamente. Durante la educación obligatoria no aprendí mucho sobre estas atrocidades de la guerra. Creo que esto también les ocurre a muchos otros estudiantes. El gobierno japonés actual, en declaraciones como el discurso del 80 aniversario de fin de la guerra, no menciona la historia de la agresión y parece reticente a usar la palabra agresión. Históricamente, Japón se ha negado a asimilar las responsabilidades en las guerras sino-japonesas. Incluso, a lo largo del tiempo, gobernantes han rendido respetos en el controvertido santuario Yasukuni, donde yacen los militares caídos en batalla, incluyendo a 14 condenados como criminales de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, en Siria, 3 soldados estadounidenses en servicio y un intérprete fueron asesinados, víctimas de una emboscada del autodenominado Estado Islámico. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos indicaron que mantendrán las identidades de los fallecidos en privado hasta 24 horas después, al menos, de informar a sus familiares. El 13 de diciembre, 2 militares y un civil estadounidenses murieron y 3 militares resultaron heridos como resultado de una emboscada atendida por un pistolero solitario del Estado Islámico en Siria. El pistolero fue atacado y abatido. Cerramos en India, donde Lionel Messi causó euforia a la vez que indignación y caos. Ahora verán. Y es que como parte de su World Tour, el astro argentino visitó la ciudad de Calcuta, donde revelaron una estatua de hierro de 21 metros de altura en su honor.
Sin embargo, su aparición solo duró 22 minutos y estuvo opacada por un denso cordón de autoridades y seguridad, lo que provocó que miles de aficionados entraran en cólera y estallaran en disturbios, por lo que el campeón argentino fue retirado precipitadamente del campo. Hasta aquí las noticias, enseguida regresamos.